Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de este programa que hemos dado en llamar Conversaciones Proyectuales. De hecho, hoy tenemos como invitado a Ariel Machuca, quien sugirió el nombre que tiene este proyecto, que se llamaba antes Entrevistas Proyectuales, y me pareció muy bien su sugerencia de titularlo Conversaciones, porque realmente son eso, son conversaciones que no están muy guionadas, solo tenemos algunas preguntas acordadas previamente como guía, como referencia, y la verdad que hasta ahora siempre hemos terminado yéndonos por las ramas, así somos. Así que bueno, bienvenido Ariel, muchas gracias por haber aceptado la propuesta de sumarte a este espacio. Hola Martín, bueno, muchas gracias por la invitación, otra vez confiando en que puedo aportar algo. Y una pequeña acotación que creo que puede venir bien. La idea de las conversaciones, cuando vos me propusiste esto, justo estuve, como todo el mundo en este momento creo, escuchando y viendo demasiadas cosas en la web y demás, y en una conversación de un par de arquitectos que admiro mucho, entre ellos decían que es interesante esto de la conversación en lugar de la entrevista, porque la conversación no busca sacar un dato preciso, específico, sino que es más una charla informal entre dos personas que de alguna manera se admiran un poco y lleva la amistad por ahí y la relación con la profesión hacia otro lugar. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Coincido, y bueno, la verdad que como siempre decimos, la presentación va a ir en el posteo de este episodio en particular. Con Ariel hemos trabajado, incluso hemos trabajado en el ámbito privado, nos conocimos en el ámbito privado, luego tuvimos experiencia juntos en el ámbito público, luego fuimos socios en un proyecto, así que tenemos algunos proyectos que hemos compartido. Luego lo invité a Ariel a ser docente de DAE, de la diplomatura, en su primera y segunda edición. Así que bueno, la vida profesional nos ha llevado a encontrarnos numerosas veces y coincido, pensaba cuando decía recién o definía esta idea de conversación, sí, es una suerte de ensayo. Cuando uno trabaja en lo académico y prepara un escrito, a mí me gusta mucho el formato del ensayo porque tiene esta cuestión media errática de que, bueno, tirás una punta y vas en un camino que es medio sinuoso, haciéndote preguntas, intentando encontrar... reflexionar sobre algunas cuestiones o problematizar otras, pero como vos bien decís, no es una línea recta, digamos, que tiene más que ver con una entrevista, ¿no? Donde uno puntualmente e incisivamente trata de señalar algunas cosas. Vamos a ir al corazón de este programa, que es el proyecto en este capítulo, porque Ariel tiene un proyecto que actualmente está en construcción, muy interesante para compartir, y tiene un proceso completo para compartir, entonces me interesaba, a diferencia de otros programas donde nos detuvimos más en la introducción, en conversar algunas otras cuestiones, pedirle que comparta las imágenes que él tiene y que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto, dónde está ubicado, cómo surgió y demás. Bueno, el proyecto que tengo para compartirles es un proyecto que originalmente no tenía nombre, se llamaba solo Locales Comerciales en Villa Allende. Está ubicado en la ciudad de Villa Allende. Voy a compartir, comparto pantalla. Estamos viendo, Ariel, este proyecto que queda ubicado en... El proyecto está ubicado en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba. Para aquí. Ubicado exactamente frente a lo que es el Golf Club en Villa Allende. Un proyecto que, como te decía al principio, no tenía nombre, era solamente un encargo de locales comerciales. Originalmente, cuando nuestros clientes nos llaman y nos convocan a hacer perdón, hay algo que no está andando. Nos convocan a hacer este proyecto, la consigna era: queremos unos locales comerciales. El primer gran desafío que tuvimos en ese momento fue convencer a los clientes de que el lugar, la situación urbana de la parcela que teníamos como objeto de proyecto merecía mucho más que solamente unos locales comerciales. Entonces, el desafío que nos planteamos con quienes trabajamos en este proyecto, que esto es asociado con el arquitecto Sebastián Quiroga y Marina Beretti, que es mi socia, fue cómo darle a la ciudad un poquito más
que solo unos locales comerciales. El planteo es muy simple, es en un predio de 3.000 metros cuadrados, construir 1.800 metros cuadrados de locales comerciales en planta baja, modulares, y 8 oficinas modulares también en planta alta. Oficinas que no eran parte del encargo original, sino que fue parte del valor agregado que pudimos darle al proyecto, entendiendo que no solo podíamos hacer un mejor aprovechamiento de la superficie construible de la parcela, sino que nos daba la posibilidad de generar una mixtura de usos que garantizara cierta funcionalidad o cierta continuidad en el uso de este edificio. Hay algo que también nos planteamos como premisa una vez que empezamos el proyecto y queríamos que tuviera la menor cantidad de elementos posibles, entendiendo de que el uso comercial y oficinas le iba a aportar muchísima carga visual y identitaria de cada una de las partes que van a después componer este total. Entonces quisimos utilizar la menor cantidad de elementos o recursos arquitectónicos posibles. Esto empezó entendiendo que nosotros queríamos resolver la estructura y que la estructura prácticamente resolviera todo el edificio, todo el proyecto. Y en paralelo a esto apareció en un momento la necesidad o el desafío de construir una piel metálica que iba a funcionar como elemento identitario del lugar, que es esta piel que se ve esbozada en una última versión de render pre-proyecto ejecutivo. Esta piel metálica que, aunque sabíamos por de alguna manera una experiencia previa, con Martín hicimos un proyecto para Mutual de las Comunidades en General Cabrera utilizando una piel metálica que dio un muy buen resultado. Sabíamos que queríamos materializar este elemento que tuvo un camino muy largo, porque el proyecto, entre el inicio del proyecto y la concreción final del proyecto ejecutivo, nos llevó aproximadamente 1 año y medio, con todas las gestiones administrativas, aprobaciones, coordinación de proyecto, cálculos y demás, y habiéndose iniciado la construcción del proyecto, todavía no teníamos definido con precisión y con exactitud qué iba a ser nuestra piel metálica. Un proceso que fue estudiado a mano, en maquetas, entendiendo un poco la forma y la lógica de la estructura como soporte y el elemento exento, piel, identidad, que iba a ser muy fuerte en el proyecto. Hicimos pruebas de todo tipo, pruebas en cartón, pruebas en chapa, hicimos pruebas con renders. Empezamos a buscar, en este momento del ejercicio, la búsqueda iba más hacia chapa cortada con láser, generando motivos que nosotros podíamos definir según gusto o según marca, según identidad de marca. Un proceso que fue descartándose de a poco por no encontrar el proveedor exacto que pudiera garantizarnos el funcionamiento de esta piel tal cual nosotros consideramos que debía ser. Algo que es por ahí importante a destacar en este proceso, que es similar a otros proyectos, es que nosotros como estudio de arquitectura no solemos tener participación en la instancia de obra. Entonces, eso también nos obligaba a definir con muchísimo más precisión cada una de las partes del proyecto, pero sobre todo lo que iba a ser el elemento identitario del lugar. Esta versión es la última versión de render pre-proyecto ejecutivo, donde el proyecto en sí está definido, terminado, acabado. Pudimos lograr esto de resolver el proyecto prácticamente en la ejecución de la estructura, y la piel metálica sigue estando esbozada
como una posibilidad, sin tener definiciones precisas todavía. En la instancia de obra, como mencionaba hace un rato, una vez iniciada la obra todavía no estaba 100% definida la piel metálica, el proveedor de la piel metálica en realidad. Sí estaban definidas las dimensiones, estaban definidos el color, la lógica que queríamos que tuviera, pero no el proveedor y las características específicas. Este proyecto, que está construido básicamente con una estructura de hormigón típica, convencional de las que hacemos en la ciudad de Córdoba, empezó a tomar forma y fue definiendo el proyecto casi de forma integral con ese componente. Una vez resuelta el dilema de la piel metálica, que fue provista por un fabricante de Buenos Aires, que se llama Grupo MSH, y instalada por unos proveedores de la ciudad de Tucumán, que es la empresa Stalpro, Sociedad Anónima, especialistas en pieles metálicas, nos enteramos con el tiempo. Una vez contratada esa piel, el proceso de obra fue muy simple muy ejecutivo y muy eficiente, con una excelente calidad de detalle, tal cual pensábamos que podía ser por el tipo de construcción que habíamos elegido. Acá se empiezan a visualizar los primeros soportes de la piel metálica que se adosan a la estructura de hormigón preexistente. Algún croquis de estudio de los aspectos dimensionales de esto, que fueron esquemas que se fueron verificando con el tiempo, una vez construida la estructura de hormigón, una vez entendido exactamente el funcionamiento del Sol en relación a lo que habíamos planteado, pudimos verificar y pudimos ajustar también algunas dimensiones, que terminaron siendo o dando lugar a la construcción de esta estructura y subestructura completamente de aluminio, con estructura, subestructura y una placa modular de 20 centímetros de alto que constituyó el total de la piel. Esta es una piel 3D, provista por, como decía recién, Grupo MSH, tuvo un proceso de colocación, este elemento particularmente, de 10, 15 días entre el inicio de la colocación y la finalización de la etapa de ejecución de la piel metálica específicamente. Esta obra está actualmente, julio 2020, está finalizada, esperando poder abrir y compartir con la gente. Se puede ver completamente desde la calle, ya no existen los cercos, no existe nada, y está ahí esperando ser utilizada. Hay algo que recién hablaba con Martín, y creo que es importante. Fue la primera vez que nosotros tuvimos que participar de la contratación como proyectistas y asesores de nuestros clientes, participar en la selección del proveedor y acompañar a nuestros clientes en el proceso de seleccionarlo, contratarlo, y verificar las cuestiones técnicas del proyecto que iban a ser aplicadas a la obra que el proveedor de esta piel metálica propuso. También, como nosotros no tenemos participación normalmente en las instancias de obra, en esta oportunidad sí funcionamos como apoyo tanto a la obra como a nuestro cliente, revisando y verificando y aprobando los planos de taller del proyecto de la piel metálica. Una documentación muy escueta, muy simple, porque no tiene gran complejidad, pero este es un ejemplo de cómo se suele hacer esto. Una carta o una nota de conformidad de la ingeniería de detalle del proyecto, firmada en este caso por mí como proyectista. El legajo es muy simple, tiene unas 8 o 10
hojas en donde se menciona cuál es la característica de cada uno de los elementos que componen el sistema, provisto por grupo MSH. En este caso, la secuencia de instalación de la placa típica, el modelo base que se tomó como referencia para generar nuestro panel de casi 3 metros de altura de piel metálica. Cada una de las placas Loctil 3D, que recibimos previamente muestras de cada una de ellas para verificarlas y poder estudiar la calidad del material con que estábamos trabajando. El despiece o la situación de cada una de las caras, esta piel estaba compuesta por 3 caras, una cara de 6 metros aproximadamente, una cara de 32 metros y otra de casi 20 metros por 3 metros de altura. El detalle, bueno, específico de estos 3 metros 30, en definitiva, que es la composición total de la pantalla con cada uno de sus componentes. Más información técnica que hace referencia al despiece de cada una de las caras y cómo éstas se tocan con la estructura de soporte de hormigón existente en el lugar, conservando en definitiva, buscando que la cara sea limpia y que la modulación sea constante, con solamente un pequeño módulo de ajuste en los extremos. Ariel, una pregunta. Sí. Esta placa, la placa base que tiene este dibujo de extrusión, digamos, Sí. sobre el metal, ¿eso venía estandarizado o ustedes mandaron un diseño para un corte láser? Buena pregunta. Esa placa en este caso, es una placa estándar. Estudiamos la posibilidad de hacer un modelo o motivo especial para este proyecto, pero el proveedor, el fabricante de esta piel metálica, tenía disponible este modelo que se había utilizado solamente una vez en un proyecto en Buenos Aires. Entonces nos pareció bien, nos pareció que el modelo disponible cumplía con los requerimientos que nosotros teníamos, no nos obligaba también a realizar matrices de corte nueva que podían encarecer el producto. Entonces respondía cabalmente a lo que necesitábamos. Entonces utilizamos un producto existente. Se puede hacer un diseño específico. Personalizar. Eso me lleva a otra pregunta, que es, me parece muy interesante, por cierto, la secuencia desde la idea inicial, desde cómo convertir un encargo, como vos bien decís, sencillo en términos de su programa, locales comerciales, con una virtud de emplazamiento en la esquina, en un sector, para los que no conocen, de cierta categoría, digamos, dentro de lo que es el municipio de Villa Allende, y con una idea inicial, ¿no?, de este contraste, al menos desde mi observación, donde yo detecto 3 materiales principales: el hormigón, o sea, lo pétreo, la transparencia de toda la piel de vidrio, y un material intermedio que sería esta piel metálica, que es translúcido. Entonces tenés como lo sólido y pesado, lo absolutamente liviano y transparente, y esta cuestión intermedia. ¿Eso fue una decisión inicial, la material o el sistema constructivo, o fue una decisión de diseño en términos estéticos o identitarios, que fueron luego buscando un sistema constructivo adecuado? ¿O el sistema constructivo ya estaba claro de comienzo que queríamos metal, vidrio y hormigón? Estaba claro desde el inicio, por algunas cuestiones que son propias del proyecto, pero también de la situación. Nosotros teníamos algunos elementos que nos hacían, o que daban por sentado que había 3 elementos que ya los íbamos a tener. Son locales comerciales, entonces la transparencia y la comunicación entre el interior y exterior plena, sabíamos que la teníamos dada por el programa. El hormigón estuvo también desde el inicio como identitario, porque necesitábamos construir algo que fuese perdurable en el tiempo, que necesitara poco mantenimiento, que también aportara a la identidad del proyecto o del producto como producto final,
Y en el caso de la piel metálica, no estuvo decidido desde el inicio que iba a ser una piel metálica, sino lo que nosotros hablamos desde el inicio del proyecto de un parasol. La situación del lugar, la orientación eh, del sitio y del edificio o del proyecto, necesitaba que le brindáramos a estos grandes paños vidriados que necesitaban, que era requisito del local comercial, cierta protección frente al sol crudo, nuestro sol crudo de verano sobre todo. Esto tiene una orientación sudoeste, sudoeste la cara del cartel de COP es sudoeste, la otra es oeste pleno. Entonces O sea que en necesitamos la cara oeste brindarlo. tenés el sol todo de la tarde pleno, digamos, ahí, porque Exactamente, aparte hay arboleda, pero es escasa todavía. exactamente. Entonces siempre fue un parasol. Eh, Ujú. Parte del proceso nos llevó a que terminara siendo un parasol metálico, pero siempre fue un parasol. Digamos, siempre desde el inicio del proyecto fue un plano con cierta permeabilidad y que brindara protección. Este plano Claro, que estaba arroje sombras desplegado a esta piel de vidrio que, como vos bien decías, es una necesidad casi de cajón del programa comercial. exactamente. De hecho, podría volver a alguna de las fotos que, bueno, este plano creo que es uno de los que para mí sintetiza casi todo el proyecto porque se define todo el proyecto en este único plano. Esta Ujú, piel está separada 2 metros del plano de vidrio y ujú. son 2 metros de aire, es decir, generar la piel que comunica el fin del programa, que es el plano de vidrio, eh, separado con un plano de un vacío, un volumen de aire con esta piel que solamente busca brindar esta protección en relación al sol, es lo que como se resuelve el proyecto. Pero estuvo siempre como parasol. Yo creo que por ahí usando este proyecto como referencia, pero en mi caso, la mayoría de los proyectos, la materialidad y el proyecto son una sola cosa. No, Sola cosa. es rara la vez que resuelvo un proyecto sin saber cómo lo voy a construir. Eh, es Estás parte del... pensando, desde el diseño conceptual, ya estás pensando o estás visionando de alguna manera, estás proyectando en tu mente cómo eso va a verse y por ende a resolverse desde el punto de vista pragmático. Me lleva a otra pregunta que es, ¿cuán, cuán intensa fue la iteración con el diseñador estructural acá? ¿Ustedes como estudio llevaron ya un anteproyecto estructural o pusieron premisas y condiciones? Queremos acá, no sé, plantas libres, queremos apoyos acá y allá, porque digo, tiene cierto compromiso estructural en términos de diseño esta obra. Sí, bueno, muchos de los comentarios de colegas cuando estaba finalizada la estructura era, ¿están seguros que eso se tiene? Esa era la pregunta común de muchos colegas. La relación con el calculista o el ingeniero estructural, en este caso, fue muy fluida por dos cosas. Primero, porque nosotros teníamos ya claro qué es lo que necesitábamos. Necesitábamos solamente 2 losas eh, soportadas por la menor sección de columnas metálicas que se pudiera lograr. Ese fue el Ujú. desafío que nosotros le planteamos al diseñador estructural. Eh, Logramos tener columnas de 4 metros 20 de altura y con secciones de dos UPN de 14, es decir, 14 por 14, pero en 4 metros 20 de altura. Eh, Prácticamente no hubo revisiones al proceso de diseño estructural, porque el planteo estaba de entrada muy marcado. Nosotros Ujú. en nuestro anteproyecto teníamos definido la ubicación de las columnas con modulaciones estructurales que por práctica profesional más o menos sabemos que funcionan. Conocían que funcionaban. Exactamente. Lo que restaba era, bueno, definir de qué forma ese predimensionado que nosotros como proyectistas hacemos daba resultado en los números de la realidad del cálculo de la estructura.
Entonces, el ajuste fundamentalmente fue respecto de la dimensiones de pórticos, algún espesor de losa, y la verdad que no demasiado más. No hubo prácticamente correcciones o revisiones en el proceso de cálculo de estructuras. Tenemos fundaciones a 4 metros. Fue la verdad que muy, muy simple desde ese sentido. El proyecto tiene un corazón estructural, que es el ascensor y escaleras, que hace que todo funcione de alguna forma. El gran desafío fue esta pérgola de terraza, porque es una pérgola que hoy no tiene función, no tiene programa, pero le aporta definitivamente a la identidad del lugar. Pero es una losa de hormigón de 25 centímetros, soportada con 2 columnas de 10 por 10. Nada más. No tuvo grandes cosas. Fue todo Ariel, sobre una regla. pregunta, habiendo tenido la oportunidad de disfrutar de todo el proceso, y un poco me lleva a una subpregunta que es cómo te definís, pero te lo voy a hacer al revés. ¿Qué fue lo que más disfrutaste en este caso en particular? Entendiendo el diseño conceptual por un lado, que se vio claramente en tu búsqueda, en tu sketch y demás, incluso hasta en esa etapa de anteproyecto ya visualizado a partir de renders, o la fase de proyecto, que es un poco donde nos paramos en la formación, en la diplomatura en DAE, que es donde empieza más esta iteración, ya no solo con el cliente, sino con los distintos especialistas, con el proveedor de la envolvente de la piel metálica, también entra la gestoría ante el municipio, que me imagino que habrá sido todo un capítulo aparte. ¿Qué has disfrutado más de esos dos procesos? Bueno, luego está la concreción de la obra, pero no ha sido tanto tu figura la del gerente de obra, sino más desde un control técnico de las instrucciones que habían dado desde el estudio. ¿Qué disfrutaste más entre diseño conceptual y proyecto? ¿Y cómo te entendés más vos, ¿no?, en tu rol en el estudio? Bien, yo creo que desde hace un tiempo que de alguna forma he estado pensando en esta cosa de cómo me defino. Ya hace rato que yo digo que yo soy proyectista. Eh, en esto de entender el proyecto como mucho más que diseñar, ¿no? El proyecto como algo que empieza cuando el proyecto no está, muchas veces. Eh, Muchas veces empieza cuando no existe proyecto por hacer. Eh, pero en esta idea de definirme como proyectista, en este caso, definitivamente lo que más disfruté es, hoy, estando el proyecto terminado, sin poder utilizarse todavía, pero terminado, que todas las partes con quien tuve relación para este proceso de proyecto me digan, che, qué bueno que quedó el proyecto. El cliente, en este caso, que a partir de una primera observación y decisión de proyecto de convertir a esto en algo más que unos locales comerciales, eh, me digan, tenías razón en que sea mucho más que solo unos locales comerciales. Cuando propusimos hacer las oficinas hace más de 2 años en la planta alta, y los clientes no estaban del todo convencidos, hoy están chochos, de hecho están armando su oficina en ese lugar, y estamos nosotros como proyectistas acompañándolos en la búsqueda o en la gestión de una parcela cercana para hacer oficinas solamente. Eh, Nosotros, o yo me encargué de la gestión integral de este proyecto. Hablábamos con el cliente, trabajé codo a codo y revisando el trabajo de el ingeniero diseñador de estructuras, trabajamos con el proveedor de la piel metálica, fui a gestionar y conversar y convencer de algunas cuestiones a la municipalidad que nos permitiera hacer. Fuiste el Nosotros gerente del acá, proyecto, fuiste el PM de este proyecto. sí, 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 digamos, sin tener el nombre ni el Ujú. título ni Sí, nada, pero sí, fui, pero importa más la función que el título, digamos, que exactamente, es pero simplemente diplomativo. estuve a cargo digamos, de todas las gestiones relativas al proyecto. Es decir, acá hubo que gestionar desde un especialista que tuvo que hacer una pequeña planta de tratamiento cloacal porque no Ujú. dispone de cloacas el predio.
con presentaciones en hidráulica de la provincia, con sus aprobaciones y demás. Bueno, yo me encargué de buscar el proveedor, de verificar su trabajo, verificar algunas cuestiones también en hidráulica. En la municipalidad, como te decía, también convencer de algunas, de brindarle algunas libertades normativas que permitieran convertir esto en algo más que solo en locales comerciales. Lamentablemente, tanto en Villa Allende como en Córdoba, o en la mayoría de las situaciones en las que me ha tocado trabajar, los códigos o las normativas de edificación son bastante mezquinas en muchos sentidos. Están pensadas para viviendas de 2,40 m de altura libre, no están pensadas para construir ciudad. Las normativas están pensadas para construir habitáculos para que la gente viva con cierta calidad, no mucho más que eso. Entonces, estas gestiones de poder conseguir un poco más de altura, darle más dimensión, que la piel metálica, por ejemplo, pudiera construirse dentro de la línea de retiro, invadiendo la línea de retiro, y demás, fueron todas cuestiones que tuvimos que negociar de poco. Y esto que te decía recién de la satisfacción de que al final del proceso, cada una de las partes involucradas, de hecho, el director o el ex director en este momento de obras privadas de la ciudad de Villa Allende, que me dijera que estaba muy conforme con el proyecto, los vecinos que al principio estaban algo molestos porque se les construyera algo de esta envergadura, hoy están muy contentos, los propietarios, Un buen manejo de el los llamados constructor. stakeholders. Exactamente. Ariel, Creo que es la mayor satisfacción. Sí. te voy a pedir dejar de compartir pantalla para despedirnos. Nos vamos a despedir haciéndote una pregunta que suele ser común denominador en este ciclo, porque bueno, este ciclo ha sido grabado durante este periodo extraño del 2020. De hecho, bueno, lo bueno para decir es que surgió como una idea que un poco este contexto permitió, que es esto de poder conversar con proyectistas, incluso algunos de ellos que no están en la ciudad de Córdoba, que no están ni siquiera en el país, y hoy la virtualidad nos permite poder disfrutar de distintas experiencias proyectuales. La pregunta final para despedirnos es, ¿qué desafío tiene AMMB Arquitectos post pandemia? ¿Dónde se ven? ¿Dónde crees que está la posibilidad de mejora continua? Si crees que va a cambiar la disciplina en algún sentido y eso los obliga a ustedes a repensarse, a problematizar algo y a recomodarse. Bien, no sabemos dónde vamos a estar, lamentablemente. Yo hace un año no sabía que iba a estar en una situación de quiebre para la sociedad en general, ¿no? La hemos visto muchas veces, la hemos leído, pero no sabíamos que íbamos a ser parte. Como AMMB Arquitectos, intentando prepararnos para lo que viene, que no sabemos qué es. Sí sabemos que sabemos dónde nosotros queremos estar. De alguna forma estos últimos años, te diría 4 años, hemos tenido la posibilidad de trabajar en proyectos de envergadura, en donde hemos ido asumiendo cada vez más responsabilidad como proyectistas y como gerentes de proyectos, si se quiere, que nos ha dado la posibilidad de ir creciendo en nuestro volumen proyectual. En encargo, en la posibilidad de decir, ¿no? Que digo yo siempre. Sí, en la posibilidad de encargos y en la posibilidad también de opinar respecto de la disciplina en distintos ámbitos, ¿no? Creo que es una construcción que lleva ya 15 años, en realidad no es gratuito. Yo a veces digo que el lugar en el que estamos hoy, en el que podemos estar en un futuro, no es gratis, sino que se debe a un enorme esfuerzo que se hace a partir de un enorme compromiso con lo que hacemos. Entonces, en ese compromiso nosotros nos vemos de acá a futuro, no sé si existe la post-pandemia, hace 120 días la estoy esperando y no... Totalmente, ¿no? Es como una ameba, es como una cosa que no tiene un límite claro. Claro, sí, es un agujero de gusano, es como... Y aparte es iterativa porque en estos días ha sucedido que podés volver a fase 1, o sea, es como claro, sí, esto de mesa, ¿no? Que
hacías algo mal y volvías al Y comienzo. retrocedes casillero. Claro, Totalmente. entonces, en esto de, no sé exactamente si la post-pandemia existe. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es continuar con nuestro quehacer, haciendo proyectos, teniendo reuniones con clientes, demostrándoles a nuestros clientes de que nosotros hoy podemos trabajar, de que estamos listos para trabajar ahora, de que podemos seguir trabajando hacia adelante, eh, creciendo y mejorando la disciplina definitivamente, porque es algo que lo tenemos como parte nuestro, esto de el compromiso con la disciplina y la mejora continua de nosotros como profesionales, es parte nuestra, independiente de la pandemia, de hecho, Ujú. y de los proyectos. Así que nada, nos vemos trabajando mucho más. Bueno, Ariel, agradecerles, muy interesante el proyecto, muy interesante además haber corrido el velo del proceso, que es por ahí un poco para cerrar la intención de este espacio, cuando me pregunté por qué lo hacía. Bueno, con Ariel es uno de los profesionales con quienes compartimos este amor por el proyecto, que digo siempre es esa instancia que queda como no tan publicada, se publica la obra generalmente, la foto de la obra, se publica la previa comercial, que suelen ser los renders y demás, se conoce mucho a los diseñadores, pero muchas veces se conoce poco a los proyectistas y muchas veces sucede que no son los mismos. Eh, entonces, me parece que poner en relieve la figura del proyectista, el labor del proyecto, la multidimensión que implica el proyecto, correr el velo y poder mostrar ese proceso, que va desde una idea y Ariel es un excelente dibujante, y va desde estas primeras búsquedas, digamos, tracción a sangre que digo yo, y terminan en un contrato dando instrucciones a lo que va a ser un proveedor fundamental y clave, como es quien va a colocar esta piel metálica, que es prácticamente el 50% de lo que uno ve en el total de la imagen de la obra. Bueno, me parecía interesante poner esto en relieve, y por eso este espacio y por eso agradecerte habernos compartido tu experiencia. No, Martín, de nuevo, gracias a vos. Me parece que el espacio en esto de construir compromiso y construir y aportar a la disciplina definitivamente sigue sumando. Entonces, muchas gracias, a disposición. Y esto de el mostrar la cocina del proyecto me parece que es fundamental. Básicamente porque ninguno de nosotros inventa absolutamente nada. En la disciplina está todo hecho. Solo tiene que ver con cuál es el compromiso con el que practicas la disciplina y cuál es el compromiso con el que esa práctica de la disciplina se vuelca hacia la sociedad en la que estás. Me parece que no es mucho más que Muchas eso. gracias, Ariel. Saludos y hasta la próxima. Gracias, Martín. Un abrazo.